maravillosa que hiciste en la cruz, Señor, para podernos salvar. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy tenemos comida, acuérdate, ¿sí? Espero que no hayas ayunado, porque entonces se va a poner peor la cosa, ¿no? Hace 19 años, en el mes de enero, no exactamente en esta fecha, a Dios le plació ya que fuéramos una iglesia independiente. Me refiero a independiente en el sentido que yo investigué mucho sobre las coberturas espirituales, ¿no? Y yo te quiero decir que tu única cobertura se llama Cristo, ¿sí? Porque desafortunadamente nosotros, el hombre, somos carne a veces y queremos gobernar a los demás bajo el tenor de que yo estoy más crecido que tú y porque tú dependes de esta iglesia y que esto y que aquello. Y después resulta ser que ya estás siguiendo al hombre en lugar de a Cristo, y tu única cobertura es Cristo Jesús, ¿sí? Porque Dios hizo una obra maravillosa en tu corazón, y me gustaría que abrieras ahí tu Biblia en el libro de Hebreos 8, donde se cumple esta profecía para ti y para mí. Amén. Digo, para mí también, no me vais a mí a sacar fuera de la jugada, ¿no? Yo también estoy, ¿no? Amén. Dice el libro de Hebreos 8. 8:8. Para que no se equivoquen, es 8:8. ¿8 qué? 8:8, ¿no? Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice ¿quién? Dice el Señor, en que voy a establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y tú estás ahí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué pasó? No permanecieron en mi pacto. ¿Y cuál fue el primer pacto que podemos reconocer? El mandamiento, la ley, ¿sí? Dios estableció la ley para que se obedeciera. Dios dijo, si tú obedeces mis mandamientos, yo te prometo que te voy a bendecir grandemente. Eso fue la promesa de Dios. Y abre tu Biblia y deja una marquita ahorita ahí, y abre tu Biblia ahí en Deuteronomio 28 y ve cómo el Señor dice promesas maravillosas para ti y para mí, ¿sí? Dice, sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te vas a ¿qué? Exaltar. Estamos leyendo entonces el Antiguo Testamento. Estamos leyendo la ley. Nuestro Dios dice y promete que nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sobre qué naciones? Todas las naciones de la tierra. Fíjate la palabra que Dios estaba ofreciendo cuando era el mandamiento, ¿sí? Y entonces empiezas a leer todos estos versículos. Dice en el versículo 2, y van a venir sobre ti estas bendiciones y te van a alcanzar si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, dice en el 5, bendita será tu canasta de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos van a huir de ti. Dice el Señor que te enviará su bendición sobre tus graneros, que son tu lugar donde guardas el producto de tu trabajo, y sobre todo aquello que tú pongas tu mano, el Señor te va a ¿qué? A bendecir. Ahora, ¿cuántos creen que esto es una verdad? Amén. Y sin embargo, vemos que tuvo que hacer un nuevo pacto. Tuvo que el Señor que hacer un nuevo pacto. Dice aquí,
En el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, ¿qué? Aquí está la condición, ¿cuándo qué? Cuando guardares sus mandamientos. Y el Señor dice, después aquí, regresa tú al libro de Hebreos, ¿sí? Regresas al libro de Hebreos 8, ¿sí? En el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? No permanecieron en mi pacto. ¿Y qué hizo Dios? Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque ellos no pudieron, ¿qué? Permanecer en el pacto. ¿Sí? Y dice aquí en Romanos 8, vamos aquí a Romanos 8, puro 8 traemos hoy, ¿verdad? Deuteronomio 28, Romanos, Hebreos 8, versículo 8, Romanos 8. El día, hoy no es 28, no, ¿verdad? No. Y dice aquí, versículo Romanos 8:3, ¿por qué lo que era qué? Imposible. Porque lo que era qué? Imposible. ¿Para quién? ¿Qué era imposible para la ley? Que tú pudieras obedecer. Lo que era imposible para la ley. Acabamos de leer la ley. Y la ley dice todas las bendiciones que te van a llegar si tú obedeces a Dios, ¿no? Y cualquiera que las lee dice, pero ¿cómo no voy a obedecer? ¿No? ¿Cómo no voy a obedecer a Dios con todas estas promesas? Pero a lo largo de todos estos años que llevo en Cristo, yo doy testimonio que no es fácil. No es fácil la obediencia a Dios. Y no somos ningunas personas diferentes al pueblo hebreo, porque ellos también fallan y fallaron, ¿no? Porque lo que era que imposible para la ley, dice aquí la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles, ¿por la qué? Por la carne. Por cuanto somos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Qué impresionante. ¿El Señor Jesucristo vino en una carne de pecado? Pero si el Señor Jesucristo es santo y vino en una carne de... ¿De dónde tomó el pecado el Señor Jesucristo? De María. Cuando se hizo hombre, ahí tomó la carne de pecado. ¿Sí? Para que pudiera ser tentado en todas las cosas, porque Dios es un Dios totalmente perfecto. O sea, Él tenía que someter a su Hijo a ser tentado en todo, estando en Él en un cuerpo de pecado. Porque si el Señor Jesús no hubiera tenido pecado en su cuerpo, entonces dirías, pues así es fácil no pecar, porque Él no tenía quien lo llevara a tentarlo, ¿no? A ti, ¿quién te tienta? Tu carne, ¿no? Aunque siempre le estamos echando la culpa al diablo, ¿no? O sea, siempre la traemos con él, ¿no? ¿Y qué te pasó, hermano? El diablo me tentó, ¿no? Y el diablo dice, ¿otra vez yo? Si fue tu carnota, dice el otro, ¿no? Ya está de estar diciendo todo yo, todo yo, todo yo, ¿no? Es que el diablo anda suelto, que el otro, que el otro. Pero tú traes una concupiscencia que se llama maldad, que está en ti. El diablo viene y te tienta, efectivamente, pero el que caes eres tú, ¿no? Entonces, no podemos negar esta situación. Y mira, vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 1.
ahí? Santiago 1:13. Acuérdense que me gusta que me digan amén, porque así siento que ya llegaron, si no, están en otro versículo, ¿no? Luego ya cuando paso en las bancas y veo unos gatos ahí dibujados, ¡ay, qué atento estaba! Jugando timbiriche ahí con el de al lado. Dice aquí la palabra de Dios, cuando alguno es, ¿qué? Nunca diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Nunca diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, sino que cada uno es tentado cuando de su qué. Y aquí donde aparece el diablo. ¿Verdad que tiene razón el otro en decir, y otra vez yo? ¿No? Aquí dice que tú eres tentado de tu propia debilidad. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Fíjate, primero te atrae tu carne y después te seduce, ¿no? Y le empieza a decir a tu alma, ándale, ¿qué tiene? Nadie te va a ver. Ay, ahí viene este que te va a hacer enojar, te vas a prender ahorita. Eres atraído y seducido. O sea, hay una seducción de la carne. O sea, cuando usas la palabra seducción, ¿qué te figuras? Alguien que está convenciéndote. ¿Y la carne qué hace? Te está convenciendo de tu debilidad. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer que Dios nos dejó en este cuerpo, igual que dejó a nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo de pecado. Pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Por eso Él se quitó su deidad. O sea, Él vino como hombre. ¿Por qué tanto insistió en el libro de Lucas, si no me equivoco, que dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre? ¿Por qué quería decir Él que Él era hijo de hombre? ¿No? Él lo que quería insistirnos era decir, yo soy el Hijo del Hombre. O sea, yo estoy igual que tú y que yo. Estamos en un cuerpo de pecado. Y ahí somos seducidos y atraídos, ¿sí? O sea, no podemos negar, ¿sí?, que la carne nos gana, ¿no? Es más, tú vas a una reunión y empieza la música así bailadora y empiezas con tus pies, ¿no? Y cuando tienes edad, porque ahora sí ya no me pasa eso, pero estás en los 20 y tantos, en los 30 y tantos, cómo traes energía, ¿no? Acaba la fiesta a las 3 de la mañana y ¿a dónde la seguimos? ¿Cómo que a dónde? Ya vete a dormir. Porque tenemos una carnota ahí, ¿no? Pero nadie puede negar que esa parte somos seducidos. Y nos gusta. Y nos gusta, o sea, a ver, cuando Satanás le ofreció el pecado a la mujer, ¿cómo dice que era ese pecado? Vamos a leerlo aquí en Génesis. ¿Era agradable a qué? Así es. ¿Y bueno para qué? Para comer. Dice aquí, dice Génesis 3. ¿3 qué es? 3:6. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Entonces el pecado aparenta ser ¿qué? ¿Y cuál es tu frase? Ay, ¿qué tiene si se ve bueno? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable
Y era un árbol, ¿qué? A ver, cuando tú tienes codicia, ¿qué significa? Que anhelas, ¿no? Ahora imagínate en la debilidad, sea fornicación, adulterio, pleitos, celos, contiendas, borracheras. ¿Todo eso qué? Es agradable. Y el cuerpo, ¿qué dice? Te lo pone, ¿qué? Codiciable. A ver, cuando una... Ya sé, ¿yo lo apagué? Ahí está. Ya. Cuando es una persona que, hasta dicen las personas, ¿cómo estás? Como agüita para chocolate, ¿no? ¿Qué significa que estoy listo para pelear, no? No más que se me acerque alguien, estoy, ¿qué? Porque son pleitos, celos, contiendas. Entonces, el pecado, ¿cómo es? Agradable, bueno para comer, y es que codiciable. ¿Sí? Y eso no lo podemos perder de vista, porque entonces ese es lo que Dios, a ver, vuelvo a regresar, Génesis, Deuteronomio 28 nos promete cosas buenas. Ahora, vuelve aquí a leer Deuteronomio 6. Dice Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, ¿cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados, ¿sí? Y entonces viene aquí en el versículo 11, ¿sí? En el 10, perdón. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría ciudades, ¿qué? Grandes, buenas, que tú no edificaste. Casas llenas de ¿qué? De todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas, olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacías. Cuídate de no olvidarte de quién. Ahora, ¿se olvidaron de él? ¿Por qué hizo un nuevo pacto Dios? Porque ellos no lo cumplieron. Ahora, ¿nosotros somos diferentes a ellos? No. Y entonces dice Romanos 8, porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, condenó al pecado estando ¿en dónde? En la carne. Mira, hable aquí Romanos 8 otra vez. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por quién? Entonces somos débiles, ¿por qué? Porque la carne nos seduce, nos atrae y trae codicia. O sea, es algo que anhelamos. No podemos negarlo, o sea, la carne siempre va a estar ahí. Siempre te va a estar atrayendo, ¿sí? Porque luego a veces en algunos ministros piensan que porque vamos a liberar a alguien, la persona va a quedar liberada. Y vemos que inclusive se caen y le echan, y al ratito vuelve a caer ese hermano. A lo mejor se porta bien unos días, porque no, es que todos me vieron, ¿no? Todos vieron cómo me revolqué y eso, no, pues tengo que seguirle, ¿no?
y creemos, a ver, número 1, cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón, ¿salió el espíritu malo dentro de ti? Amén. A ver, ¿tienes un espíritu nuevo? ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo en su corazón? Ahora, ¿el Espíritu Santo puede habitar con un demonio ahí? Ahora, ¿en alguna parte dice que en la carne se mete el diablo? No, dice que tienta. Entonces, a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Tú tienes un espíritu nuevo? ¿Y ahí está el Espíritu Santo? Amén. Y tienes ahora una carne donde en ninguna parte dice que el diablo se mete en tu carne. Aquí dice claramente que cada uno de su debilidad es atraído y seducido. El diablo lo único que hace que es te tienta en tu carne. ¿Y eso te hace qué? Caer, porque el pecado, ¿cómo es? Agradable, bueno para comer y es codiciable, ¿no? Cuando alguien te está convenciendo, ándale, ándale, vamos, ándale. Ay, ay, ay. Bueno, pero no le digas a nadie, ¿eh? Entonces el pecado, ¿cómo es? Codiciable. Amén. Entonces, Dios manda la ley y ellos están en un cuerpo y entonces son atraídos y seducidos. Porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado estando en ¿dónde? ¿Cómo dice el versículo? Romanos 8:3. Condenó al pecado en la carne. Ahora, recuerda, cada uno es atraído y seducido por su ¿qué? Ahora, yo estaba pensando esto. Cada uno de los discípulos era diferente. Y la iglesia está compuesta de eso. En esos 19 años, qué joven estoy, ¿verdad? Estas patas de gallo son prematuras. Yo había pensado en esto. Piensen en Pedro. Era un enamorado de Dios, pero era muy arrebatado, ¿no? O sea, cuando el Señor Jesús se subió a la barca y caminó sobre las aguas, ¿quién fue el único que dijo, yo quiero? ¿No? Y le dijo el Señor, órale, vente. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero le faltaba crecimiento espiritual, pero era un arrebatado, ¿no? Dice en Mateo, mira, vamos, creo que es Mateo 16. Mateo 16, vamos a leer este. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de quién? ¿Recuerda qué dijo? El hijo del hombre. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, porque era muy extrovertido, era muy aventado, le dijo, ¿tú eres qué? El Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló tu carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Oíste la voz de Dios, ¿sí? Y después dice Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro, porque el Señor empezó a hablar de que tenía que ser entregado, ¿sí? Recordemos esa parte. El Señor dijo: yo tengo que ser crucificado, tiene que pasar esto. Y entonces, porque le dice en el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, ¿sí? Y en el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo, ¿sí? Y entonces, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte al Señor Jesús, ¿convenció a qué? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿qué? Me eres tropiezo. Después de haberle dicho: qué revelación tuviste, ¿no? Qué bárbaro, Pedro. Tú me dijiste que te lo reveló mi Padre, y después le está diciendo: ¿qué? Quítate de mí, Satanás, ¿no? O sea, tú y yo tenemos dos voces. El Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón, y una carne que habla, ¿sí? Y una carne que habla. Y depende de ti a quien quieras escuchar. Pero esta carne te seduce. Y además es agradable. Y además es codiciable. Entonces, tú decides a quién escuchas, ¿sí? Ahora, vemos un Pedro que era un arrebatado y que amaba a Dios, ¿sí? Pero también vemos un Juan. ¿Cómo era un Juan? ¿Era un enamorado de Dios? ¿Sí? Un Juan es increíble. Fíjate, Juan 13. Juan 13, 23. Amén. ¿Ya llegamos ahí? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué hacía Jesús? Estaba recostado al lado de quién. Recostarse, ¿qué significa? Como dice mi esposa en la mañana, yo creo que Juan escuchaba el palpitar del corazón de Jesús, ¿no? Porque él no fue arrebatado, pero él se sentaba a escuchar al Señor Jesucristo y escuchaba su corazón, ¿no? Quiere decir que Juan era otra manera de ser. Era otra manera de ser. Ahora, ¿Juan tenía un cuerpo de pecado? ¿Como lo tenía Pedro? ¿Como lo tenía el Señor Jesucristo? Pero era diferente. Era diferente. Ahora, veamos otro discípulo, Judas Iscariote. ¿Era discípulo? ¿Era el tesorero? ¿Y cómo estaba su corazón? ¿Y Jesús lo amaba? Sí. Dice Mateo 26. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio,
y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Era un buen pensamiento? No puedes negar que era una buena idea, ¿no? Ayudar a los pobres, ¿no? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿qué hizo después? ¿Qué les dijo? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. ¿Qué le faltaba a Judas Iscariote para que vendiera al Señor Jesucristo? Que todos estuvieran de acuerdo. Todos estaban molestos, ¿no? Todos los discípulos del Señor Jesucristo estaban molestos porque se había derramado un perfume. Yo preguntaría, ¿quién tenía la carne más pesada? ¿Pedro, Juan o Judas? Él estaba a un punto de tomar la decisión de ir a vender al Señor Jesucristo. ¿Qué nos significa esto? Que cada quien tenemos una carne diferente. Yo no sé cuánto pecaron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus chonos y todo lo que traes atrás, ¿sí? Tanto tú como yo, pero heredamos una carne. Y eso nos lleva a tener misericordia de cada persona. Porque Judas se arrepintió. Sí, se ahorcó. ¿No les fue a regresar las monedas? ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces quiere decir que también él tenía un corazón que lo llevó a un arrepentimiento. Como tú y como yo. ¿Pero por qué no fue Juan el que lo vendió? Porque amaba a Jesús. Porque se recostaba en él, adoraba a Jesús. ¿Por qué vemos una Marta y una María diferentes? ¿Las dos eran hermanas o no eran hermanas? ¿Las dos nacieron del mismo vientre? ¿Cuántos de nosotros en nuestras familias nacimos del mismo vientre? Nos llevaron a las mismas escuelas, nos dieron de comer lo mismo, ¿sí? Nos educaron igualitos y somos diferentes. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Hay misterios? En los hermanos hay la ovejita negra. En las herencias aparece el hermano que se encaja de los demás. ¿Quieres conocer a tus hermanos? Deja que tus papás ya dejen este mundo y vas a ver que en la herencia es un peleadero. Y a la hora que se está muriendo el papá o la mamá, no, mami, yo te quiero dejar a ti esto. No, mamá, es lo último que quiero pensar. No, eso es lo de menos y después nada más se muere. ¿Y cuál de menos? ¿No? Todos sacan las uñas y dicen, pero hay uno que es más malo. Ahora, hay diferencia en todas estas personas que acabamos de leer. Nada más 3 casos. Vimos un Pedro, un Juan y un Judas.
Y de los tres podemos decir que el que estaba más cargado de carne era Judas Iscariote. Yo sé que el Señor dice para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla, pero ¿por qué no usó a Juan para que se cumpliera la Escritura? Porque era más fácil tentar ¿a quién? A Judas. Ahora, ¿tú eres tentado por parte de quién? De tu propia concupiscencia. Eres atraído y seducido, y el pecado es agradable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué es lo que nos queda hacer? El punto aquí está, mis hermanos. Ok, yo podría decir, ¿qué culpa tiene Judas Iscariote de haber traído esa carne? ¿Qué culpa tienes tú de la carne que tienes? Ninguna, porque la heredaste, ¿no? Y se llama iniquidad. La iniquidad es algo que traemos dentro que no podemos evitar. Porque ve aquí en Romanos, ¿cómo termina Pablo hablando de la carne? Romanos 7. Romanos 7, 24. Termina diciendo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿De qué? Y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, ¿sirvo a quién? Mas con la carne, ¿a quién sirvo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería cuál sería el mejor consejo para un cristiano? Nadie sabe y no tienes la culpa, aunque lo has hecho, pero cada uno de nosotros es diferente. ¿Sí? Y lo primero que veo es aquí en Santiago, cuatro ocho. ¿Qué dice Santiago 4:8? Y él pregunta, ¿quién es el que tiene que acercarse a Dios? Dios no. Tú eres el que te tienes que acercar a Dios. Él conoce tu debilidad y sabe que si te alejas de la palabra, te va a ganar el enemigo. Te va a ganar tu carne y te va a llevar. Ya llegamos a Cristo. El primer consejo que yo podía pensar ahorita después de 19 años y más de 19 años, porque ya teníamos 3 años con la iglesia, es decir, ya Dios había puesto su gracia y 3, 4 años ya teníamos un grupo grande los jueves y cosas así. Y decíamos, pero en todos esos 19 o 22 años que tenemos, digamos, pastoreando mi esposa y yo he visto en el caminar mucha gente que se aleja, mucha gente que vuelve a pecar, mucha gente que le empieza a ir mal y todo. O sea, la clave es acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mira, he visto que en el deseo de algunos pastores han querido hacer algo
sobrenatural o digamos espiritual, pero que no es bíblico, ¿no? Me acuerdo de cosas que se llegaron a hacer, se llamaba sanidad del alma, ¿no? Entonces, esa sanidad del alma, oraban por ti y te echaban fuera los demonios y se tenían que meter en un cuartito y ahí tenían papel de baño para por si volvías el estómago porque salía el demonio y que, bueno, una de cosas así raras, ¿sí? Porque yo digo raras porque vi a todas esas personas volver a caer. Ahora, bíblicamente, ¿qué es lo que hay? Que tenemos una carne que seduce y que dice la palabra de Dios, el mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y vemos aquí en primer punto, Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Y todavía dice, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ven lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, la iglesia? Porque está hablando de una iglesia, no está hablando de los demás. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Hay una guerra? Hay una guerra. Y entonces, aquí dice que te acerques a Dios y Él se va a encargar. Mira, en el libro de Santiago dije no. Déjame ver aquí. Ya se me olvidó el nombre de este. Y Timoteo. Primera de Timoteo 4:16. Amén. ¿Ya llegaron? Fíjate, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tienes que tener cuidado? ¿Y por qué de ti mismo? Porque estás en un cuerpo de pecado. Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Y aquí está el punto que Dios nos ha hablado mucho en esta iglesia. Cuidemos la doctrina. Porque podemos caer fácilmente en doctrinas erróneas y ahí estar dándole vueltas al mismo árbol, ¿no? Dándole vueltas al mismo tema y al mismo tema y al mismo tema y no cambiar. Y no dudo que parecen cosas buenas como le pasó a los discípulos que dijeron, oye, ¿por qué no le damos ese perfume a los pobres? Ah, qué buena idea. Si es muy caro, podíamos darle de comer a los pobres. Era una buena idea. Es una buena idea, nosotros, hacer cosas que parecen buenas. Recuerda que el árbol de la ciencia, ¿de qué? Del bien. Entonces tiene del bien. Y no me voy a meter al mal, porque el mal está muy claro. Pero habla del árbol del bien. De ese no debemos comer. De ese árbol no. ¿Y qué dice aquí? Fíjate en la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que persistir? En la doctrina. Pues haciendo esto, te vas a salvar. Amén. Y a ver, ¿cuántas iglesias dicen ya somos salvos? Y es cierto, no pierdes la salvación, pero no vas al cielo. ¿Y cuántas iglesias
¿O cuánto cristiano cree que va a estar en el cielo? Todos. Tú le llegas a decir, espérame, si no alcanzas corona, no vas a ir al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, acabamos de estudiar diferentes personas con diferentes pecados en diferente orden, y lo que Dios nos está diciendo, persiste en la palabra. Es la única que te va a poder limpiar de pecado. Porque dice, persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te... ¿Amén? O sea, tristemente en esos 19 años, yo te puedo decir, gente que se fue feliz a otras iglesias. Y ya nomás como pastor dices, bueno, está bien. Y después regresan a saludarte, te los encuentras. No, está padrísimo allá, qué bárbaro. No. Mira, nos dicen que nos acostemos, ¿sí? O nos paremos en la pared y nos dibujan nuestra forma, ¿no? Y nos ponen, nos dicen ahí tus errores y esto. No, está brutal, ¿no? Otro hermano también me acuerdo que se fue y, no, pastor, usted no está haciendo lo correcto. Mire, allá nos levantamos a las 3:30 de la mañana y tenemos que llegar a las 5 a la oración. Ahí estamos en la iglesia a las 4:30, orando. ¿Y por qué esa hora? Es que esa hora se presenta el diablo. Ay, le digo, qué bueno que estoy dormido, porque yo sí no lo veo, ¿no? Pero según ellos, imagínate levantarte a las 3:30 y en la Ciudad de México, bueno, por lo menos no agarraba tráfico, ¿no? Pero años después, me lo vuelvo a encontrar al que se fue feliz con toda su familia, ¿y qué crees que pasó? Se divorció. Y acabó muy mal. Porque no persistió en una ¿qué? En la doctrina. Y con esto termino, mira, Hebreos 8. O sea, mira, yo estoy de acuerdo. No puedo negar que estoy de acuerdo con la oración. Pero la oración tiene que estar mezclada con la palabra de Dios. Y te voy a recordar un momento que no voy a llegar porque ya nos ganó el tiempo, pero cuando entraba el sacerdote al lugar santo, o sea, en la parte donde es el tabernáculo, después de que se hacía el sacrificio, recuerden que se entraba al lugar santo y después se entraba al lugar santísimo. Pero tenía una instrucción el sacerdote: siempre que entraba al lugar santo, tenía que prender la lámpara al mismo tiempo que el incienso. Esa era una instrucción de Dios. Tú tienes que entrar al lugar santo y prendes las lámparas al mismo tiempo que prendes el incienso. ¿Qué significa el incienso? ¿Y qué significa la lámpara? Cada vez que tú tienes que orar, tienes que estar. ¿Cuántos de nosotros podemos orar más conforme a la palabra a medida que nos compenetramos más en un estudio? Y estás orando conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque has estado discipulándote. ¿Cuántos de nosotros ha cambiado nuestra manera de hablar? ¿O nuestras oraciones son diferentes que las que hiciste hace 10 años, hace 15? Tus oraciones han cambiado. ¿Por qué? Porque te has discipulado. Ahora, Jesucristo dijo, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado, y aquí está, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, la más importante es orar con la palabra, discipulársele, porque haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyeren. Y mira, Hebreos 8, y terminamos aquí con Hebreos 8 que empezamos. Dice aquí, ellos no permanecieron en el pacto, ¿estamos de acuerdo? Hebreos 8
9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no pudieron permanecer en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pregunta, si tú no permaneces en el pacto, ¿Dios se va a desentender de ti? Sí. ¿Por qué existen las tinieblas de afuera? Y son las tinieblas para los cristianos. Y dice aquí la palabra de Dios, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes, las mismas que leímos en Deuteronomio, tanto en Deuteronomio 28 como en Deuteronomio 6, dijo el Señor, voy a poner mis leyes, las mismas leyes que Él dio al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, son las mismas que tenemos tú y yo. No hay diferencia, el Señor no vino a quitar la ley. Más bien te dice que si tú quieres permanecer el mandamiento, maldito serás, porque no podrás obedecer a Dios. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo te dé la explicación de la palabra de Dios, tú vas a cambiar. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa, dice el Señor. Después de aquellos días pondré mis leyes. ¿En dónde las va a poner? En nuestras mentes. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y mira, a mí el versículo 11 me encanta, no sé, es algo, dice, y ningún predicador, ningún pastor, ningún apóstol enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, ¿quién te explica la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién explica la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos alabanza al principio? ¿Para preparar qué? La palabra. Ahora, ¿la palabra ya está implantada en ti? Está en tu espíritu. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Él conocerá la palabra? Entonces tienes la palabra. Entonces, ¿dónde está? Si me permiten, con esta terminamos. Ahora sí que la última y nos vamos. Santiago 1:21. Ve aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿en dónde tienes la inmundicia y en dónde tienes la malicia? ¿Quién tenía malicia? ¿Quién tenía más malicia cuando escuchaba al Señor Jesucristo? ¿Juan, Pedro o Judas? ¿Tenía malicia? Estaba esperando que todos estuvieran en desacuerdo con el maestro para ir a decir, se los vendo. Pero Juan, ¿cómo es? Entre Juan y Pedro, ¿quién crees que escuchaba con más atención al Señor? Juan se acostaba en su costado. Le encantaba. Entre Marta y María. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? Afanada y turbada. Vienes a la iglesia con muchísimos rollos aquí, y esto, y quién va a pagar, y el otro, ¿sí? Pero mira, María ha escogido, no es que mis problemas están así, y que mira, mejor ponte a escuchar la palabra. Y el Señor va a ordenar tu vida completa. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuida de la doctrina.
Deja que Dios hable, deja que Dios hable en la iglesia. No, no dejes, mira, a mí, no sé si me gusta mencionar 20, 30 versículos, los que sean necesarios, porque entre más palabra te lleves, más vas a cambiar. Pero si yo preparo un estudio con un solo versículo, lo demás es un arreglo mío y que mis hermanos, ahí lo lees en tu casa, algunos dicen, ahí lo lees en tu casa, pero yo te quiero decir, no, dame palabra, dame palabra, dame palabra, ¿no? Amén. Ya una vez una predicadora dijo, palabra, palabra, pues sí, la palabra, porque es lo único que nos cambia. Y entonces, a ver, tú tienes que preparar tu corazón, o sea, tu alma, porque el corazón es el espíritu y el alma. A veces la Biblia nos habla del espíritu y le llama corazón. A veces nos habla en el alma y le llama corazón. Pero dice aquí claramente, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Es en dónde lo tenemos? En el alma. Y dice, recibir. O sea que está la puerta para entrar. Haz de cuenta que depende que tú abras la puerta para que recibas. Pero ¿qué es lo que no deja entrar la palabra? Tu manera de pensar. Es que yo creo, no, yo creo que esto no, esto a mí no me aplica, esto acá, ¿no? Recibir quiere decir que está a la puerta. Con mansedumbre, la palabra ¿qué? Cuando dices implantada es porque alguien ya la plantó. Entonces la palabra ya está en tu corazón. Ahora lo único que tienes que hacer es quitar la malicia, la abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Amén. ¿Y quién te la está enseñando? Amén. Entonces, en este caminar, después de estos 19 o más años, yo lo único que te digo es que es de mucha tristeza ver que alguien haya llegado a la iglesia y se haya alejado y que no aproveche el tiempo. Todos estamos en un cuerpo de pecado, pero unos tienen más que otros, una carne más pesada, como la vimos en Pedro, en Juan y en Judas Iscariote. O que el Señor quería algo contra Judas, Él sabía cómo era, y Él conoce cómo eres tú. ¿Y sabes qué? Dios te ama y quiere bendecirte y quiere llevarte al cielo. Por eso quiere que lo único que tienes que hacer tú y yo es proponerte ser discípulo de Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesús estaba con los discípulos? Todo el día. Todo el tiempo estaba con ellos dormía. Imagínate todo el tiempo yendo a Jesús. Amén. Pero si acostumbramos a que una semana sí voy, otra semana no voy, esta sí voy, esta no voy, y luego unos son meseros, nada más una vez al mes. ¿Qué es más importante? ¿La eternidad o tu momento aquí? La eternidad. ¿Qué consejo te puedo decir ya como finalizar? Permanece en la palabra. Acércate a Dios y Él te va a hablar su palabra. Deja, ahora sí que como lo dicen los estos, deja de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. De todos modos vas a sufrir, pero vas a tener el consuelo de Dios y nos va a vivificar y nos va a perfeccionar. Amén. Gloria a Dios. No los veo muy convencidos a todos. Así como, pues quién sabe. A ver. Amén.
recibir con mansedumbre la palabra ya implantada en nuestros corazones. O sea, por eso nadie te tiene que enseñar la palabra, porque tú la recibes de tu espíritu a tu alma. Amén. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, yo te ruego, Señor, que todos mis hermanos sigan recibiendo la palabra implantada, que tú implantaste en nosotros, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Mi Dios omnipotente, Señor, solo así podremos obedecer tus mandamientos, Señor. Pídele a Dios, transfórmame, Señor, transfórmame con tu palabra. Señor mío todopoderoso, solo tu palabra puede transformarme para poder ser una nueva naturaleza, Señor. Ser esa nueva naturaleza que tú estás creando en mí. Ayúdame, Señor, porque todo lo puedo en Cristo. Y cuando venga la tentación, Señor, yo debo acercarme a ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por esta tu iglesia que a ti te plació levantar hace más de 19 años, Señor. Te pido, Señor, que podamos entregarte buenas cuentas de tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a que tú hables a sus corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Nos debemos de vestir, Señor, del nuevo hombre, creado según tú, en santidad. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.